Hola a todos los segundos medios. Antes de comenzar con la clase número 1 de esta primera unidad, es necesario que recordemos lo que hablamos en el video anterior con respecto al nombre de la unidad, la cual era equipaje esencial. Dijimos que íbamos a hablar acerca de algunas temáticas que rondan en ese tema, lo que es el exilio, la migración, la identidad como tal, no solo nuestra identidad como persona, sino con el resto de los que nos rodean, en este caso sería la sociedad. Voy a compartir pantalla para que comencemos. Y podamos hablar de esta primera clase, la cual sería un tema bien interesante, que son las biografías, ¿ya? Cuando nosotros queremos conocer de alguna persona, siempre buscamos datos de ese personaje que nos interesa saber, ya sea por investigación, por curiosidad o porque simplemente tenemos empatía con ese personaje, ¿ya? Las biografías sirven para eso. Son datos, ¿verdad?, que una persona se tomó la molestia de investigar con respecto a alguien toda su vida, desde que nació hasta su muerte, si aplica en este caso. Entonces, en esta clase, o en este PPT, ¿verdad?, les voy a hablar acerca de las biografías, algunos datos curiosos que no debemos olvidar a la hora de redactar nuestra autobiografía, ¿sí? Y lo importante que terminan siendo las biografías para nuestras vidas y para conocer no solo nosotros mismos, sino nuestro entorno y las personas que han conformado la historia a través de los años. ¿Ya? Entonces, como les decía, a través de los años, ¿verdad?, las biografías han sido escritas por personas que investigan con respecto a una persona, ¿sí? Y van narrando lo que es su vida. Por ejemplo, aquí tenemos a varios personajes que podemos conocerlos porque existe una biografía y alguien se tomó el tiempo de realizarla y redactarla. Tenemos a Cervantes, tenemos pintores como Picasso, Frida, tenemos a Isabel la Católica, que fue una reina, tenemos a Mozart como músico, tenemos una religiosa que fue un ejemplo de vida, como es la Madre Teresa de Calcuta. También tenemos el ejemplo de Nikola Tesla, el cual fue un científico extraordinario. Y por último, una heroína sumamente importante para Francia, como fue Juana de Arco. Cosas importantes que debemos saber de las biografías. Los autores, como les dije, tienen un papel muy importante, ya que deben reunir todos los datos, ¿verdad? Y de una forma cronológica, es decir, cómo va ocurriendo desde su nacimiento hasta todo lo que pasó en la vida ese personaje, es decir, desde dónde viene, dónde vivió, dónde nació, dónde estudió, qué títulos obtuvo o qué conocimiento obtuvo. Ya luego puede decir con quién se casó, si tuvo alguna vida amorosa, si tuvo hijos, amigos, familiares que influenciaron en toda su trayectoria y en su vida. También en esas biografías es sumamente importante mencionar sus enfermedades, los premios que obtuvo, incluso de qué murió o cómo murió y cuándo murió, ¿sí? Una de las ventajas de la tecnología que tenemos ahora es que podemos conocer muchas biografías a través de documentales o videos, incluso películas, ¿ya?, de personajes que han sido sumamente importantes, y nosotros tenemos la oportunidad de acceder a ellas de una forma digital. Esto también debemos reconocerlo ahora en esta época. Yo les traje una biografía de un personaje que me parece importante, o su legado o su historia o todo lo que hizo en esta vida fue de suma importancia para no solo un ejemplo, sino para dar a conocer que la vida no es solamente guerras, peleas, sino que hay un camino de paz que podemos no solo replicar, sino llevar a nuestras vidas de una forma familiar, individual, y proyectar así una paz para todas las personas. Ya. Mohandas Karamchand Gandhi, ¿ya? Ese es su nombre de pila.
fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, ¿sí? Esta persona, Gandhi, ¿ya? Practicó lo que es la desobediencia civil, pero de una forma no violenta, ¿ya? Además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista, ¿sí? Esta persona demuestra a través del ejemplo, ¿ya? Incluso a través de ayunos, protestas pacíficas, conversaciones, que el camino es la paz, ¿ya? Incluso hay algo, un dato bien característico y bien bonito que podemos conocer por su biografía, ¿ya? Porque recibió el nombre honorífico de Mahatma, ¿ya? Quizás a veces lo podemos googlear por Mahatma Gandhi, ¿sí? Lo que está escrito en sánscrito, ¿sí? Que significa Maha, que es grande, y Atma, alma, ¿ya? Entonces esto se traduce como un alma grande. Magnífico para reconocer toda su labor acá en el paso de esta tierra. Mahatma Gandhi fue asesinado a los 78 años por un fanático hinduista, ¿ya? Y lo importante o lo que hay que rescatar más allá de su legado es que podemos conocer su vida y podemos indagar más de su recorrido por la tierra y de cómo nos ayudó de una forma pacífica a desarrollar otras características o darnos a conocer que a través de la paz es el camino más confiable, quizás un poco más lento, pero el más confiable y el que deberíamos compartir día a día. Y eso, ¿cómo ocurre? Gracias a su biografía, porque las personas se han tomado el tiempo para investigar cómo lo hizo, fechas, características de su recorrido, ¿verdad?, por la tierra y cómo se desenvolvió en el mundo. Entonces, todos estos datos los tenemos gracias a ¿qué? A las biografías. Continuamos. Llegamos a la autobiografía, ¿verdad?, que se diferencia no más que la biografía es escrita por alguien más, ¿ya? Que investiga la vida de esa persona o de ese personaje. Y las autobiografías son las que realizamos nosotros para nosotros mismos de nuestras vidas, ¿ya? Las autobiografías quizás suelen ser un poco más complejas porque no nos podemos acordar de nuestros primeros años de vida. Entonces, no solamente es compleja, sino que es entretenida, porque podemos enlazar anécdotas, fechas, datos curiosos de nuestras vidas con nuestros familiares, es decir, investigando, ya desde nuestros nombres, apellidos, quiénes fueron nuestros abuelos, dónde vivieron, su nacionalidad, cómo se llaman nuestros padres, el nombre completo de papá, mamá, ya por ambos lados. También podemos saber más allá como de dónde viene el origen de los nombres de nosotros, de nuestros hermanos, ¿sí? También podemos incluir en nuestra autobiografía lo que son estudios, donde estudiamos la primaria, donde conocimos a nuestro primer mejor amigo o a nuestro amigo de la infancia. En nuestra autobiografía podemos dejar plasmado lo que nos gusta, nuestra comida favorita, nuestros hobbies, lo que nos gusta hacer en los tiempos libres, también la música que escuchamos. En nuestra autobiografía podemos incluso tener datos como características que hemos desarrollado a través de nuestra vida. La autobiografía es bien simpática, como les dije, porque no solamente nos hace reconocernos como nosotros, sino que también conocemos la historia que nos rodea ya familiarmente, ¿sí? A través de ella podemos conocer anécdotas, por ejemplo, de nuestros abuelos, que pocas veces se cuentan, ¿sí? Pero que ellos estarían muy felices si ustedes les preguntan y ellos puedan compartir con nosotros cosas que vivieron, ¿ya? Entonces la autobiografía es una forma de identidad, ¿sí? Llevándola al tema de la unidad, donde realmente comenzamos a internalizar nuestra identidad, ¿verdad? Y la identidad que nos rodea con nuestra familia. ¿Sí? Entonces, la autobiografía tiene esa característica, como les dije, que es bien peculiar porque no solamente dejamos plasmado lo que somos,
¿sí? Sino que es una forma de llevar nuestro legado a través de los años. Yo los invito a que puedan escribir su autobiografía ya como complemento a lo que es la primera clase y puedan indagar de lo que son, de dónde vienen y quizás indagar un poco más hacia dónde vamos. Les doy muchas gracias por estar acá compartiendo conmigo este video y que puedan tomar nota de las cosas importantes. Me despido, un abrazo.